nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 1 de septiembre del año 2005 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF y Canal 19 de Astre. Les habla Leopoldo Payananita y una vez más les recordaremos a la gente de Indotel que tiene que decidir sobre la propiedad legal del Canal 19 UHF. Como le habíamos anunciado ayer, hoy tenemos como invitado especial al doctor ingeniero Julio Santos Callado, que es especialista en obras hidráulicas, es ingeniero civil, pero esa es su especialidad. Y este desastre que se ha producido en los Estados Unidos, ya en una oportunidad anterior que lo tuvimos como invitado hablando sobre el tsunami, se había hablado de el riesgo que tiene el área del Caribe de que hubiera un tsunami. En este desdichado evento que se ha producido en la costa del Golfo de los Estados Unidos, se ha usado el término tsunami, aunque de manera no adecuada, pero vamos a dejar que el propio ingeniero Santos Callado nos hable de eso y que además saquemos algunas lecciones de ese desastre para Estados Unidos y para nosotros también, que hemos venido teniendo en los últimos días problemas de deslizamientos, problemas de inundaciones, tanto en el norte como en el sur, de manera que hay una lección que aprender de todo esto. Muy buenas, Julio. Gracias. El placer de tenerte por acá de nuevo. Bueno, quiero mencionar solamente que esto tiene una dimensión petrolera. Los estragos del huracán, según información de ayer, paralizaron 8 refinerías. Y hoy dice la prensa que daños de Katrina obligan a Estados Unidos a usar reservas petroleras. Quiero decir que la gasolina está por encima de $3 el galón en muchos sitios de los Estados Unidos. Dice aquí otro titular que el presidente Bush ordena usar reservas de petróleo. Mientras tanto, el señor presidente de Venezuela le da una lección al presidente de Estados Unidos. Venezuela dijo que está dispuesta a enviar combustible, ayuda humanitaria y un equipo de trabajo a Estados Unidos para socorrer a las víctimas de la tormenta Katrina. Así se hacen las verdaderas relaciones de pueblo a pueblo. Bueno, Julio, tu visita tiene una temática muy dirigida. La primera pregunta tiene que ver con esa ciudad de Nueva Orleans. Tengo entendido que la mayor parte de la ciudad estaba a 6 pies bajo el nivel del mar y protegida por 2 diques, tengo entendido. Pero, no. Algo más de 6 pies, 6 metros. 6 metros. Sí, hay zonas que están bajo 6 metros bajo el mar. ¿Y eso fue así toda la vida de la ciudad? Sí, esa zona, bueno, quisiera ir un poco más atrás, brevemente. Sí, como no. Esto es consecuencia de lo que ya se viene anunciando hace tiempo, el calentamiento global. Pues desafortunadamente, los Estados Unidos, que usan el 25% de la energía mundial, pues no han firmado. Parece ser que de alguna manera están sufriendo las consecuencias de no haber firmado semejante acuerdo. Me refiero al acuerdo de Tokio. Perdón, sí. Bien, gracias. Entonces, el calentamiento global calienta el mar y los océanos. Eso produce una mayor evaporación, turbulencias que terminan en ciclones. Entonces, hay más ciclones, más violentos. A la costa de Florida, tanto oeste como oeste, sur,
y a la parte del Golfo ahí le han tocado en los últimos 12 meses 6 o 7 huracanes. El huracán es un mecanismo de disipación de energía, es decir, la energía solar por el calentamiento global que produce toda esa evaporación no tiene otra forma que disiparse que produciendo un huracán. Ese huracán, como ya sabemos, se mueve y se produce en una época del año y se mueve generalmente en dirección de este-oeste, oeste-noroeste. Si siempre pasa por el Caribe, algunas veces pasa por debajo de la isla de la Hispaniola y otras veces por encima. Cuando va por encima se va a la costa atlántica de Estados Unidos, siempre golpea a Estados Unidos, y cuando va por debajo se va a parar al Golfo de México. Al Golfo de México y a la costa, a Yucatán o a veces Cuba. A veces Cuba gira o Jamaica. y llega al Golfo de México, a la costa del Golfo de México norteamericano. Este que tenemos aquí es un mapa de los Estados Unidos. Lo pongo para señalar los puntos donde ocurrieron los mayores desastres. Pero ahí donde están señalados esos puntos, casi coinciden con los puntos donde está la Reserva Federal Estratégica de los Estados Unidos. Correcto. Toda esa zona por ahí recibe mucho crudo y las refinerías están localizadas en su mayor parte en esa zona. Esta donde está la estrella es New Orleans y aquí donde está el punto es Biloxi, que ya está en el estado de Mississippi. Este otro punto aquí encima es una estación experimental que tiene el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en Vicksburg, Mississippi, donde hay laboratorios extraordinariamente eficientes y grandes que deben estar en estos momentos ocupándose seriamente de ver cómo pueden tapar las brechas que se han formado en los diques. Perdón, pero yo te hacía la pregunta, ¿esos diques han existido ahí desde que se fundó Nueva Orleans? Sí, esos diques, bueno, desde que se fundó quizás no, pero los diques han sido construidos hace mucho tiempo. Es un sistema de diques que rodea la ciudad. Rodea la ciudad en las partes más bajas y tiene inclusive un sistema de bombeo para sacar el agua. Pero desde luego, como pasa mucho en ingeniería, esos diques fueron diseñados y construidos hace mucho tiempo y con el asunto del calentamiento global no han sido actualizados. De hecho, eso está pasando también en Europa. Por ejemplo, en Alemania hubo una crecida del río Elba, que es la crecida de los 100 años, hace apenas 4 años, y los daños fueron inmensos. Adecuando los datos a esa crecida, Alemania tiene que gastar alrededor de 30.000 millones de dólares para recrecer los diques que van protegiendo las tierras aledañas del río Elba. Lo mismo va a pasar aquí. Yo hice la pregunta sobre si esos diques existían ahí desde la fundación de la ciudad, porque creo que una de las lecciones que debe sacar Estados Unidos y todo el mundo de este desastre que ha sido el huracán Katrina, que tiene una categoría, llegó a tener una categoría 5, que es la más fuerte de todas, es si había planificación, es decir, planificación en sentido urbano, de asentamientos en zonas que eran inundables por definición, que son de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando una ciudad decide establecerse o decide crecer en algunas direcciones. Entonces tiene que evaluar la condición y topografía del suelo. Y la otra lección, creo yo, y quisiera también tener tu opinión,
es que se ha puesto en manifiesto que esa tecnología de madera que se ha mantenido a todo lo ancho y lo largo del territorio norteamericano para construcciones generalmente residenciales, pero también para construcciones comerciales, y que es susceptible de volverse nada, como estamos viendo en fotografías muy dramáticas, en donde se ve toda aquella madera que parecen palillos de dientes desbaratados. Pero eso pasa no solamente en los litorales donde embaten los huracanes, sino que también en las zonas donde embaten los tornados. Y hemos visto las dramáticas fotografías y fílmicas donde se ve un tornado que ha pasado por en medio de un centro comercial que uno pensaría que es de metal por lo menos, y es de madera, y lo que va es dejando astillas volando por todas partes. Y lo último es ver cómo se usa la madera en California, donde abundan los fuegos forestales, y donde uno ve que se quema toda una comunidad aislada en medio del bosque, en una zona muy bonita, pero que cuando se incendia es una trampa. Sin embargo, se sigue usando esa madera que se tapa con una cataplasma que imita mampostería, ladrillo, piedra, y uno ve las casas y cree que son sólidas y son todas de madera. Es correcto. Voy a empezar por la primera parte. El New Orleans, tal como está, digamos, fundada o está localizada en prácticamente el delta que forma el Mississippi. Como los grandes ríos del mundo, el delta del Nilo, donde se encuentra Alejandría y varios deltas más. Cuando un río de esa magnitud desagua, desemboca en un océano o en el Golfo de México en este caso, se ramifica en miles de canales, que en New Orleans se le llaman bayous. La fundación de New Orleans tuvo su origen cuando era esa zona colonia francesa. Recuerdo haber leído... Por eso se llama la Luisiana. La Luisiana. Recuerdo haber leído que en esa época la colonia haitiana, es decir, Haití y New Orleans, eran los ejes principales del comercio en el Caribe y en el Golfo de México. Posteriormente eso fue evolucionando, pero la localización de la ciudad en el medio de todo ese marasmo de aguas que podemos apreciar un poco aquí en esta vista. Ahí está New Orleans. Inmediatamente al norte de New Orleans está un lago que no es muy profundo, que es el lago Pontchartrain, y eso que está ahí es un puente que cruza el lago Pontchartrain, que tiene 30 millas de largo, y que habrán visto en los noticiarios norteamericanos que se le fueron varias losas y varias vigas al puente, es decir, que quedó inutilizado. O sea que no solo a la madera fallada. Correcto, lo flotó el puente, es un puente muy sencillo, yo lo he cruzado en varias ocasiones. Es un puente de vigas simplemente apoyadas, prefabricadas. Entonces, ¿pero de hormigón? Sí, de hormigón pretensado. Y aquí alrededor de Luisiana, de New Orleans, usted ve la cantidad de agua que hay en todas las direcciones, todo es aguas, lagos, el río Mississippi que le pasa al sur a New Orleans, ¿no? Y luego vuelve hacia el sur. El lago, este lago que es un poco más grande, y por aquí hay un cañón que es el estrecho de Mississippi, que comunica con el Golfo de México, que está acá. Quiere decir que el riesgo de agua era algo realmente... El riesgo de agua es tremendo en esa zona, no solo en esa zona, sino en la zona de Biloxi, que está más al este de aquí de New Orleans, pero que está a la orilla del mar. Bueno, el río Mississippi yo lo he recorrido trabajando, porque
tuve ocasión de trabajar en la estación experimental de Vicksburg, está de lado y lado protegido por diques, por levees que le llaman, ¿no? El río. El río. Bueno, Y es la ciudad, realmente protegiendo las zonas aledañas de lo que correcto. sean las avenidas del río. Sí, es correcto. Sí, pero la Entonces, pregunta, perdón, que quisiera que también citara es, porque la planificación no solamente se toma en cuenta cuando tú inicias el asunto, tomando en consideración a dónde te estás metiendo, ¿no? La ciudad cuando se establece o cuando crece, ya sabemos cómo creció en esas condiciones que tú has descrito, Nueva Orleans, pero sabiendo que se está en esa condición, y eso es lo que se está oyendo ahora mismo en la televisión, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, tomándole los periodistas cuenta al gobierno, ¿cómo es que no había una planificación para una contingencia que había que suponer que se debía estar prevista? Es decir, un huracán que impacte en esta zona producirá tales y más cuales efectos y nosotros debemos estar preparados en esto, en esto y en esto, y parece que no se estaba. La pregunta es muy válida y es muy difícil de responder por las autoridades competentes. Lo que yo podría decir al respecto es lo siguiente. El calentamiento global del cual se viene hablando hace años empieza a manifestarse cada vez con más intensidad en los últimos 4, 5, 6 años. Y yo creo que esto es sobretomado por los acontecimientos. Es decir, primero se hablaba del calentamiento global, había teoría de si era un calentamiento debido al efecto invernadero o si era que estaba dentro de las fluctuaciones que habían habido en los últimos 2000 años o en los últimos 10.000 años. Ya nadie discute, todo el mundo acepta que hay un calentamiento global serio que va a producir efectos extremos. Yo vi una conferencia sobre eso. Pero comienza por subir el nivel de las aguas. Efectos extremos, más extremos cada vez. Me refiero a extremos tanto en lluvia, en inundaciones, como en sequías tremendas. En Europa, ahora mismo está ocurriendo que en una parte de Europa hay inundaciones y en otra parte hay sequías terribles. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Julio, para que continuemos en esta importante explicación, para que extraigamos algunas lecciones, sobre todo en cuanto a aquel instrumento de la inteligencia que se llama la planificación. Haremos un paréntesis y volvemos en un momento. Pues bien, amigo Julio, vamos a seguir con tus explicaciones. Entonces, aquí en esta lámina, que tenemos 3 fotografías, vemos el sistema de diques que hay en la ciudad de New Orleans. Son de diques de tierra. Diques de tierra. Son, digamos, levees. Es otra forma de decirle dique a una presa de tierra. Solo que en vez de estar atravesada en el río para producir un remanso, está a lo largo del río para producir una protección a las tierras aledañas. Pero es un sistema distinto al de Holanda, que ha tenido que luchar contra el mar, ¿no? El sistema de Holanda está directamente perpendicular al mar. Es decir, es una presa, aunque le llaman diques y son inmensamente largos, tienen creo 30 o 40 millas, quizás más. Es un sistema que los holandeses, por lo que implica eso, no se descuidan para nada. Yo he tenido oportunidad de ver cómo usted encuentra constantemente recorriendo a lo largo del el dique autoridades en vehículos, ¿no? Verificando cualquier cosa que ellos consideren que puede ser un indicio. Para ir a buscar a alguien que le ponga un dedo, dice la historia, ¿no? En este caso, Luisiana, obviamente sorprendió a las autoridades norteamericanas y a las del estado de Luisiana y del mismo New Orleans, porque que yo sepa o no se ha anunciado de que había planes
de sobrecrecer esos diques que son o tienen 20 pies de altura. Tú estás hablando de la posibilidad de que el agua rebose los diques. De hecho, el agua rebosó los diques. Y los rompió, las dos cosas. Cuando el agua, la rotura más corriente de un dique o de una presa de tierra es cuando el agua le pasa por encima al muro de tierra. El muro de tierra no está diseñado para resistir la erosión que viene de un desborde. De un desborde. Entonces lo que hace es que corta el dique con la erosión y lo hace fallar. Como vemos aquí en esta lámina, esa lámina muestra la brecha que se produjo aquí en esta zona del lago Pontchartrain hacia New Orleans. Esa zona rompió todo esto y por ahí empezó a fluir el agua, de manera que el nivel de agua dentro de la ciudad de New Orleans, pues poco a poco llegó a alcanzar el nivel de agua en el lago Pontchartrain. Y hay zonas donde la ciudad está a 6 metros bajo agua. Pero está 6 metros bajo agua del nivel del lago o del nivel del mar. Bueno, ahora mismo el nivel del lago, el nivel del mar y el nivel de la ciudad es la misma cosa. Es una maravilla. Sí, porque el problema grande que se presenta es cómo tapar esa brecha que se produjo ahí en los levees, que fueron 5 brechas. Una acá, en esta se puede ver, una en el lado oeste de la ciudad, una en el lado este y 3 más aquí a lo largo de un valle que hay. Es decir, 3 más pequeñas, las 2 más grandes son las primeras. Aquí abajo yo muestro los sitios específicos donde se produjeron las roturas de los diques. Acá y en esa zona. De manera que el problema serio es cómo tapar esos diques, porque no se puede acceder a ellos con equipo pesado, etcétera. Entonces lo que están tratando de hacer, o haciendo el cuerpo de ingenieros, es dejándole caer bloques y bolsas de arena o con helicópteros para ver si pueden tapar eso. Pero había algo que me llamó la atención, y también a mi mujer, a Vanessa, viendo esas operaciones de rescate con helicópteros de esos infelices refugiados en los techos de sus casas. Y esa era una operación uno por uno. Y los dos nos preguntábamos, ¿por qué no vienen en barco? Ahí a muy corta distancia está una base naval. Ahí debe haber toda clase de facilidades. Yo lo primero que pensé fue en los lanchones de desembarco que se usaron para el desembarco en Normandía, que caben muchísimos soldados. Ahí, bueno, igual pueden caber mucha gente, y esos son fáciles de meter por todos esos sitios de bajo calado y sacar a esa gente en lanchones, porque esa operación en helicóptero, eso muestra a mi juicio también que no había una planificación del evento en sí en cuanto al auxilio a la gente. Yo he leído y he oído que los americanos, el ejército y la marina norteamericana está acercando y varios tipos de naves. Pero se hablaba hasta de meter barcos de crucero, por Dios. Se ha hablado de eso, yo me imagino que para refugiar o para producir alimentos o raciones, pero también se ha hablado de otro tipo de naves que podrían auxiliar, algunos que son bases de helicópteros, en fin, otros que son que sirven para tanques anfibios, que le llamamos, es decir, que pueden caminar en la tierra. Exactamente, ese tipo y pueden acercarse a las zonas de desastre. El problema también de eso es que hay mucha cosa debajo del agua que no está señalizada. ¿Mucha qué?
hay muchas cosas, entre comillas, es decir, muchos edificios, columnas, carros, que han quedado sepultados debajo del agua. Entonces un lanchón viene no sabe que lo y que no, como sabe no que está señalizada la ruta Ya, por ya. donde debe seguir, que es como están señalizados los puertos, donde hay un eje sí. por donde se entra y señala el canal de navegación. Aquí esta zona es un marasmo que cualquier nave de esa Puede tropezar puede ahí. tropezar, romperse o causar más daño al ambiente o a lo que está ahí, ¿no? Esta mañana escuchaba yo un reportaje dramático de una cantidad de miles de personas que están metidas en un centro comunitario que no pude alcanzar a escuchar en cuál de las comunidades afectadas por el huracán se trataba, pero allí estaban diciendo que ahí estaban muriendo gente sin asistencia, durmiendo en el piso y careciendo absolutamente de todo. Yo creo que se ha puesto en evidencia y decía que estaba escuchando también la rueda de prensa ahí en la Casa Blanca y los periodistas estaban realmente traduciendo la queja del pueblo norteamericano y sobre todo del área afectada de la ineficiencia que ha mostrado la FEMA, que es la Agencia Federal de Emergencia. No sé, realmente... Sí, la verdad es que es una situación extremadamente difícil de justificar. Es una catástrofe sin duda cuando eso quede seco, que hablan de 3 a 6 meses. Lo que puede aparecer ahí en cantidades de daños, muertos y desastres de todo tipo es ahora mismo impredecible. Todavía no saben la cantidad de muertos. Todavía no saben la cantidad de muertos y creo que van a estar 3 meses sin electricidad. Sí. Yo, los equipos de bombeo que están ahí como parte del sistema de protección de los levees, de los diques, están todos bajo agua y no, desde luego no pueden funcionar. Para llegar a sacarlos de ahí o poner otros, hay primero que tapar el dique. Tapar el dique es una gran... o tapar los 5 huecos que tiene el sistema de dique es ya de por sí un gran problema. Luego de que eso ocurra, no sabemos cuánto tiempo le va a tomar, empezaría a bombearse el agua, probablemente con sistemas que habrá que importar y poner ahí. Pero habría que decir que hay 2 operaciones. Una es el rescate de toda la población que ha quedado atrapada para que no muera en las condiciones en que ya primero han muerto mucha gente y en las que parece que pueden morir simplemente porque no tienen con qué vivir y están atrapados en sitios de donde no se han podido mover. Y la otra es la de rescatar toda aquella pérdida enorme que se ha producido con los efectos de este huracán tan fuerte. Pero son 2 operaciones a plazos muy diferentes. Correcto. Porque el rescate de la gente tiene que ser para ayer. Sí. Y el rescate de esa zona, a reponerlo si se quiere a su condición anterior, va a tomar muchos años y mucho dinero. Ahora, yo pregunto, Julio, ¿y si se presenta otro meteoro? Bueno, sería lo que decimos aquí, llover sobre mojado, ¿no? Pero muy mojado. El desastre se multiplicaría. Lo que se haya podido lograr, por ejemplo, en correcciones de diques o algo, es probable que vuelva y se pierda y habría que empezar de nuevo en cero a hacer las correcciones de ingeniería. La parte que tiene que ver con sacar a las personas de ahí, bueno, ya eso habría adelantado con este proceso que se va llevando. El problema es que no se sabe dónde está la gente. La gente puede haber quedado atrapada en un sótano, en el primer piso, en una buhardilla. O en alguna choza por ahí, en una zona rural. Correcto. Entonces, es verdaderamente una catástrofe que yo pienso que la ciudad de New Orleans habrá que hacerla prácticamente nueva. ¿Y tú crees que la vamos a ver reconstruir otra vez con madera?
Bueno, esa es una gran pregunta que tú hiciste al principio y que yo no me explico la respuesta, porque solamente lo que pienso es que la justificación del precio por el costo de la mano de obra norteamericana es lo que lleva a esa situación. Eso sí estamos hablando de clase media o clase baja, pero yo he visto mansiones hechas con ese tipo de tecnología, y entonces ya ahí no vale el argumento económico. Entonces el problema es que el norteamericano visualiza la vivienda, el costo y el costo del seguro. Entonces, si aparentemente, esa es la conclusión a la que yo he podido llegar, aparentemente si el costo inicial no es extraordinariamente grande, lo compran y pagan un seguro. Entonces ese seguro se supone que es el que va a cargar con la mayoría de los daños que están sucediendo aquí. Lo que pasa es que cuando se produce una de esas catástrofes, sea un tornado, un huracán o un incendio, lo que se pierde no tiene cómo pagarse con dinero, porque se pierde cosas de valor sentimental, porque todo lo material se puede recuperar con el seguro, pero cuando a usted se le van cosas de su vida, en una situación como la que están padeciendo en este momento muchos ciudadanos norteamericanos, eso no hay seguro que lo pueda pagar. Es una visión muy diferente, por ejemplo, de la visión europea. Yo he tenido ocasiones en estos últimos años que voy con frecuencia, me envuelvo en algo de la ingeniería y de la industria de la construcción allá. Veo, por ejemplo, los franceses construyendo edificios multipisos de hormigón vaciado, completo. Pero hace años que están en eso. Los suizos igual, los alemanes. Ese tipo de construcción sólida en los Estados Unidos uno no la ve. Excepto en las grandes ciudades, entonces construyen de acero y hormigón. Sí, pero con paredes de nada. Mira, Julio, se nos terminó el tiempo, pero yo quisiera comprometerte a que sigamos esto, porque primero el tema de la experiencia norteamericana es útil de examinar, y segundo porque tenemos problemas aquí en el territorio dominicano con situaciones que se han dado debido a la cuestión meteorológica, pero también porque estamos inventando algunos proyectos sobre los cuales quisiera tu opinión, de modo que ya veremos si pues, será posible hacerlo mañana o pasado, pero le prometemos a los amables televidentes que vamos a examinar todo eso en los próximos días. Mientras tanto nos despedimos en el día de hoy, le damos las gracias a Julio por venir, tan amable como siempre, y nos despedimos entonces hasta mañana a la misma hora. Les habló Leopoldo Payananita, hasta luego.